Muy buenos días, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenido al programa Comenzando tu día con Dios. Espero que se hayan levantado en fe, creyendo que Dios hará algo nuevo y fresco para ustedes. En estos días quiero hablarle un poquito sobre el profeta Elías. Hoy quiero hablarle de ese gran hombre de Dios. Cuando el profeta Elías aparece en escena, aparece con palabras de Dios para hablarle al rey Acab y decirle que Dios tenía un juicio contra él por causa de la idolatría en la que él, Jezabel y el pueblo se habían involucrado. Habían dejado a Dios para adorar a Baal y esto desagradó a Dios. A pesar de que Israel había tenido encuentro profundo y conocía y sabía que Jehová era el Dios verdadero, por alguna razón se dejaron influenciar de Jezabel y esta mujer malvada lo llevó a ello, a darle la espalda a Dios para darle el frente a Baal. La influencia en nuestras vidas determina nuestras acciones. Por eso es que tenemos que escoger bien con quién nos juntamos, con quién hablamos, a quién escuchamos. Porque hay personas que nos influyen para el bien y hay otros que nos influyen para el mal. Uno debe de tener el discernimiento y estar vigilante de que la influencia, las conversaciones, los consejos que recibimos no nos aparten de nuestra fe y no nos aparten de nuestro Dios. A causa de este gran pecado de idolatría, Elías se presenta y le dice acá: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por mi palabra. La escritura establece que por 3 años y 6 meses fue cerrado los cielos. La palabra de Dios en Elías se cumplió, trayendo un juicio tan grande que la palabra de Dios dice que había una sequía y una hambre en toda la nación de Israel como consecuencia del juicio que fue provocado por el pecado de Acab y el pueblo. Pero lo que quiero centrarme es que cuando Elías termina de dar la palabra al rey Acab, en el verso 2 del capítulo 17 de Primera de Reyes dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. De Berseba, del arroyo, perdón, dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Punto para resaltar. Él hizo conforme a la palabra de Dios. 2 puntos señalando acá. Primero, Elías tenía un oído sensible para escuchar a Dios. Segundo, tenía un corazón obediente para obedecerlo. Un corazón sometido. Dios hablaba con Elías y Elías podía escuchar a Dios. Tú sabes que la voluntad de Dios y el deseo de Dios es que tú le escuches, que tu oído, tu corazón espiritual pueda discernir la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que orar, trabajar en ello, leer las escrituras, buscar los recursos espirituales necesarios que necesite para desarrollar tu oído espiritual. Desarrollando tu oído, tu sensibilidad espiritual, podrás escuchar a Dios. Elías escuchó a Dios cuando le dijo, apártate de aquí. Y él obedece y dice el texto, y hizo como Jehová le había mandado. Y esto me impacta, porque la clave del éxito en el profeta Elías no era solo la oración, no era solo el ayuno, sino la obediencia a lo que Dios decía. Aunque la Biblia dice que era un hombre de oración, que persistía en la oración. Sin embargo, resalta aquí que él hizo todo conforme a como Jehová le había ordenado. Cuando nosotros caminamos conforme a lo que Dios nos ha puesto en el corazón, siempre vamos a triunfar. ¿Y cómo te das cuenta lo que Dios quiere que haga? Cuando abre la Biblia. Cada mañana que lees las escrituras, hazte de cuenta que estás oyendo la voz de Dios. La Biblia contiene palabra de Dios. Él permitió que escribieran lo que Él quería que tú y yo leyéramos. Es importante que profundice
en las Escrituras, que lea la Biblia, porque allí está la voz de Dios impregnada en ese hermoso libro. E hizo Elías como Jehová le había mandado. Y le dijo, beberá del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y se fue tal como Dios le había dicho. Y dice el verso 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Lo que quiero resaltar es cómo Dios se hace responsable de sostener aquello que le obedecen. Es maravilloso ver que a pesar de la sequía de agua que había en Israel, Dios proveyó a Elías un arroyo que lo sostuvo por el tiempo definido de Dios. Lo sostuvo por el tiempo que Dios quería sostenerlo. Y no solo Dios proveyó agua fresca, sino que Dios le habló a las aves, aves de rapiña, a cuervos, y le dio la orden de llevarle pan y carne a Elías toda la mañana y toda la tarde. 2 veces al día comía el profeta. Mientras había sequía, hambre en todo Israel, Dios sostenía a aquel hombre que le había obedecido. La obediencia te lleva a disfrutar de la provisión de Dios. Él va a suplir todas tus necesidades. Mi enseñanza o mi palabra para ti es: no te preocupes, sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer, porque Dios le dará orden a los cuervos. Ya le ha dado orden a los cuervos para que te sostengan. Lo que tú necesitas será provisto. Dios se hará responsable de sostener tu visión, la que Él te dio, de sostener la empresa, de sostener el negocio, de sostener ese sueño. No te perturbe ni te turbe, porque hoy no tiene lo que anhelas. Solo asegúrate de estar en el camino que te puso Dios y seguir al pie de la letra todas sus instrucciones, porque Dios le dará orden a los cuervos. ¿Qué representa a los cuervos? Representan personas que van a venir a tu vida, que no dependerá de ti, sino de la orden de Dios sobre ellos. Dios traerá gente de todas partes para poder ayudarte a sostenerte. No te morirás. Dios proveerá cuervos que traerán el alimento que tú necesitas. Yo he tenido la oportunidad de ver un sinnúmero de milagros financieros de provisión. Muchos. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios y te empeña en seguir las instrucciones de Dios, Dios también se empeña en sostenerte y darte todo lo que tú vas a necesitar. Años atrás, nosotros rentamos una estación de radio y pagaban una alta cantidad de dinero al mes, 24 horas al día, pagaban alrededor de $16,000 mensual en esta estación de radio. Todo era para predicar el evangelio en la ciudad de Kansas City, Missouri. Fue un desafío de fe. A veces no teníamos cómo pagar. A veces no había en el fondo de la iglesia para pagar. Era una iglesia pequeña, así que no había forma de cómo reunir el dinero. Pero en ese tiempo yo pude ver cómo Dios provee. Recuerdo una vez que llegó el mes para pagar y me faltaban $10,000. Y cuando fui a la cuenta bancaria, solo habían como 5,000, 6,000. Volví al otro día y sorprendentemente aparecieron $10,000 extra. Y cuando le pregunté a las muchachas que atienden ahí en el banco, le dije, oye, esos $10,000 yo no lo tenía, ¿qué pasó acá? Ella dijo, bueno, es que a veces se equivoca, no te preocupes, ahorita te lo quitan. Y yo dije, no, reprendo al diablo en el nombre de Jesús. El que lo puso ahí, lo puso ahí. Bueno, el punto fue que milagrosamente aparecieron $10,000, lo que hacían falta para completar el pago. Y pagamos ese mes. Y cada mes el Señor traía provisión. Llegué a ver gente católicas que nos traían la ofrenda para ayudarnos a pagar la radio. Y a través de ese proceso aprendí una y otra vez que Dios que da la visión, Él proveerá para la visión. Si como Elías
estás obedeciendo a Dios, ya Dios le ha dado orden a los cuervos que te sostengan. Así que no te preocupes que el pan y la carne vienen en camino. Dios te bendiga y que Dios provee en tu vida hoy todo lo que os hace falta conforme a su riqueza en gloria. Bendición y hasta mañana.